continuación pasamos a presentar su programa Un lugar en la cumbre, donde habita Dios en las alturas. Usted puede escucharnos todos los viernes de 1:30 a 2 pasado meridiano con el reverendo Juan Castillo. Un lugar en la cumbre. Escuchemos palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Eso es lo que deseamos, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté en nuestros medios. Es de la única manera que podremos salir victorioso, teniendo la compañía del Señor. ¡Qué bueno! Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Les habla el pastor Juan Castillo de la Iglesia El Camino con su programa Un lugar en la cumbre. De nuevo aquí estamos como cada viernes para compartirles la palabra del Señor. En esta ocasión quisiéramos hablar precisamente de eso, de tener a Dios en nuestros medios, de estar con Él, de tener su presencia. Hemos estado compartiendo una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Una de las cosas que podemos destacar de este pasaje es que el Señor estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para que echaran fuera demonios y para sanar enfermos.
Así que era indispensable que Él estuviera presente en las vidas de ellos, de manera tal que pudieran salir victoriosos en esa magna tarea a la cual se enfrentaban. Y es precisamente lo que sucede con nosotros. La presencia del Señor, el tener al Señor en nuestros medios o estar junto con el Señor, siempre garantizará nuestro éxito en todo lo que emprendamos. Y aquí lo vemos claramente en este pasaje, porque precisamente a partir de este pasaje, de acuerdo a lo que Marcos dice, es que el Señor escoge a los que estarían con Él y a quienes enviarían para hacer el trabajo de evangelizar e invadir al mundo de aquel entonces. Y ahí es que, mis queridos hermanos y amigos, siempre necesitaremos la presencia del Señor en nuestras vidas. Siempre necesitaremos la compañía del Señor. Siempre necesitaremos tener al Señor en nuestros medios y estar nosotros con Él. La tarea de sanar enfermos y de reprender demonios era una tarea difícil, una tarea grande, una tarea aterradora, porque había que enfrentarse con los poderes de las tinieblas. No era cuestión de remendar redes, ni de tirar redes para sacar peces. Era más que eso. No era bregar con peces, ni con bote, ni con redes, ni con compañeros de pescas, sino era bregar con espíritus de demonios, con enfermedades, con espíritus opresores que dominaban a la raza humana desde aquellos tiempos. Se hacía necesario que ellos tuvieran la presencia del Señor. Lo mismo sucede con nosotros en muchas ocasiones. Tenemos luchas, como dijo el apóstol cuando le escribe a los hermanos de Éfeso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra potestades de las tinieblas. Y eso es importante que muchas personas que me escuchan en esta tarde lo sepan y lo entiendan. Que las luchas que tienen, aunque aparentemente ellos crean que es con sus vecinos o con algún compañero de trabajo que le esté haciendo la vida imposible, o con algún miembro de la familia con quienes no se han podido comprender, es bueno que sepan, dice la palabra que no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Es una manera del enemigo manifestarse y estorbar el crecimiento y el desarrollo nuestro. Es una manera del enemigo manifestarse para impedir que la obra de Dios siga hacia adelante, que nuestro crecimiento se haga una realidad. Pero cuando entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entonces veremos lo indispensable que es tener en nuestras vidas y en nuestros medios la presencia del Señor. Y por eso que en este pasaje bíblico la palabra dice que el Señor estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, enviarlos a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Son varias cosas. Primero, estar con Él. Segundo, predicar. Tercero, sanar enfermos. Y cuarto, echar fuera demonios. Pero notaremos que estar con Él es lo primero, porque es indispensable el estar con Él. Que Él esté con nosotros y que nosotros estemos con Él siempre será la razón de nuestra victoria. De la única manera que podremos tener victoria es cuando estamos con Él y Él está con nosotros. Por eso, al leer nosotros la palabra del Señor en el capítulo 27 y versículo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos:
que dice la palabra: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El versículo 24 agrega, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. De esta manera, en ese viaje que Pablo hacía desde Palestina hasta Europa, hasta Roma, siendo llevado preso, de esta manera la presencia de Dios le acompañó a pesar de su situación, a pesar de que iba encadenado, pero la presencia de Dios nunca le dejó. Y es precisamente lo que pasa con nosotros. No importa la tormenta que hayan, no importa en la condición y en la circunstancia que nos encontremos, eso nunca limitará la presencia de Dios. Cuando los marineros se vieron luchando con la embarcación para no perder la embarcación y mucho menos perder a la tripulación y a toda esa persona, se establece que habían unas 227 personas que viajaban en esa embarcación. Entre ellos iban comerciantes, empresarios, viajeros y también presos. Y entre los presos iba Pablo. No obstante a eso, da la impresión que el único que tenía una relación estrecha con Dios era Pablo. Pablo se mantuvo orando mientras los marineros luchaban con esa tormenta que se había levantado y luchaban para no perder a la embarcación y a las personas que iban en ella. Sin embargo, en medio de esa lucha, mientras unos luchaban con lo material, Pablo estaba intercediendo en oración. Y en medio de esa comunión, en medio de esa intercesión, se le apareció el ángel de Dios y le aseguró que él llegaría a puerto seguro. No solamente él, sino las personas que iban en la embarcación. ¿Se pueden imaginar, hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, lo maravilloso que es nuestro Dios? Lo importante que es tener la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros medios, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en la congregación. Donde quiera que nos encontremos, es indispensable la presencia de nuestro Señor, porque es lo único que va a garantizar a que salgamos bien, victoriosos y no pasemos vergüenza. La presencia del Señor en nuestras vidas garantiza que salgamos airosos, victoriosos y no pasemos vergüenza. La presencia del Señor en nuestras vidas garantiza que la gente vea la gloria de Dios en nosotros. Es la presencia del Señor. La presencia del Señor garantiza que quienes viven con nosotros también sean bendecidos. Al nosotros leer este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 27 y versículo 22, nos damos cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor le garantizó a Pablo, en medio de esa tormenta, en medio de ese naufragio, el Señor le garantizó a Pablo que no solamente su vida sería salva, sino los que iban con él. Eso quiere significar que cuando la presencia del Señor está con nosotros, garantiza no solamente nuestra integridad física, sino las de aquellos que están con nosotros. Dios se la garantiza. Dios les asegura la bendición. Y es precisamente lo que muchos de nosotros debemos entender y aprender de parte del Señor. La importancia de la presencia del Señor en nosotros.
al leer nosotros este pasaje bíblico, nos damos cuenta que el Señor tenía planes con el apóstol. Y precisamente por esos planes que tenía con el apóstol, de ninguna manera iba a permitir que ellos perecieran. No podían perecer los acompañantes, porque sería el testimonio. El apóstol tendría la oportunidad de predicarles y hablarles durante la travesía acerca del amor de Dios. No podía perecer el apóstol, porque Europa le esperaba. Un continente entero esperaba la llegada de este hombre para que él diera a conocer el poder y el amor de Jesucristo. Y eso es lo que hace la presencia del Señor en nuestras vidas. Nos garantiza un arribo feliz, una llegada exitosa, una llegada victoriosa. Y todos necesitamos entender eso. Cuando la presencia del Señor nos acompaña, no importa las olas que se levanten, no importa la turbulencia, si la presencia del Señor va con nosotros, nuestra llegada será feliz. En este pasaje nosotros aprendemos y leemos para que ustedes tengan más o menos una idea. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. O sea, que la misión de Pablo era tan grande que él no podía perecer en medio de esa tormenta. Y eso garantizaba que el Señor estuviera con él. Y es precisamente eso. Cuando tenemos una misión por delante, una tarea por cumplir, la presencia del Señor en nuestros medios nos garantiza a que lleguemos seguros para cumplir con la agenda divina. Y muchas de las personas que me escuchan necesitan saber eso, porque es precisamente eso lo que bendice nuestras vidas y hace que nosotros seamos triunfantes en todo lo que emprendemos. Y es precisamente eso lo que nos ayuda a dar testimonio, porque en medio de esa turbulencia, el apóstol se pone de pies y da testimonio de que aunque ellos no lo sabían, Dios había estado en la embarcación. ¿Pero por qué Dios estaba en la embarcación? Porque un siervo de Dios iba en la embarcación. Y ahí es que debemos tener eso presente. Por eso es que debemos tener hambre de la presencia de Dios, desearla en nuestras vidas, desearla en nuestras congregaciones, desearla en nuestros hogares, desearla en nuestra familia, desearla donde quiera que nos encontremos, tener deseo, tener hambre, desear que Él esté con nosotros, disfrutarla, porque muchas veces si está con nosotros y no la disfrutamos, ¿de qué vale? Es disfrutarla también cuando tenemos y estamos conscientes de que vivir en la presencia del Señor es una bendición. Nos deleitamos en ella, le adoramos, la disfrutamos, nos gozamos en saber que Él está con nosotros. Eso crea una conciencia en nuestras vidas de que no importa lo que veamos, no importa los altas que sean las olas, pueden ser de 25, 40 metros de alto las olas. No importa la velocidad del viento, la furia del ciclón, de la tormenta. Si la presencia del Señor está con nosotros,
el Señor mismo se encargará de reprender las olas y los vientos y traer paz a nuestra embarcación. Y ninguno de los marineros, ninguna de la tripulación, ninguno de los viajeros que están con nosotros perecerán. Y debemos tener esa conciencia. Por eso que su presencia debemos disfrutarla, tener hambre de ella. En medio de un mundo tan turbulento y tan cargado de presiones como en el que vivimos, debemos, aunque muchas personas ya no disfrutan la presencia del Señor, debemos marcar la diferencia. Debemos ser unos raros en medio de un mundo como en el que vivimos, disfrutando, sintiendo la presencia del Señor. La Biblia establece en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo que el Señor cruzaba con sus discípulos de un extremo a otro en el mar de Galilea. Y de pronto se levantó una tormenta. Y los discípulos se preocuparon, se aterraron, despertaron al Señor que descansaba. Le preguntaron que qué pasaba, porque él no tenía cuidado. Ellos se habían olvidado que el Señor iba en la embarcación y que el solo hecho del Señor estar ahí aseguraba un arribo feliz, porque el Señor tenía una misión que cumplir en la tierra. El Señor no podía perecer en esa tormenta, porque al Señor le esperaba la cruz, que era lo que estaba establecido por Dios para redimir a la humanidad. Y precisamente ahí es donde está la seguridad nuestra, cuando tenemos la presencia. La presencia del Señor llena la tierra, pero la presencia del Señor de manera específica, casi tangible, en nuestros medios, está para ayudarnos a cumplir el propósito de Dios en la tierra. De ahí es que no solamente debemos estar conscientes de ellos, sino disfrutarla. Cuando la disfrutamos, glorificamos al Señor, alabamos su nombre, bendecimos su nombre en medio de lo que estemos pasando, porque sabemos que Él está ahí. Cuando tenemos conciencia de su presencia, entonces cumplimos con nuestro papel, con nuestra misión, con la misión que tenemos como iglesia, con la misión que tenemos como individuo, porque sabemos que no estamos solos, tenemos la presencia del Señor. Por eso que a los amigos que todavía no conocen al Señor, que no tienen a Dios en su corazón, que no han aceptado a Jesús como su Salvador, les invitamos a que acepten al Señor. Amigo que me escuchas, si no has aceptado al Señor, te invito en esta tarde a que aceptes al Señor como tu Salvador, porque si lo aceptas, el Señor estará a tu lado siempre, no te dejará. Podrás batallar contra la tristeza, porque no batallarás solo, sino tendrás al Señor, tendrás su presencia. Su presencia te producirá gozo, su presencia te producirá seguridad. Muy bien dijo Moisés, que tu presencia vaya con nosotros. No saldremos de aquí, no nos moveremos si tu presencia no está con nosotros. Porque Moisés sabía que lo único que garantizaba la travesía por ese desierto era la presencia del Señor. Poder llegar a puerto feliz y seguro solamente se puede lograr con la presencia del Señor. Por eso que, amigo, si quieres aceptar al Señor, al terminar la predicación, yo estaré en los teléfonos para recibir la llamada de aquellos que quieran aceptar a Jesús como su Salvador, aquellos que quieran entregar sus corazones al Señor para tener la compañía constante, diaria, permanente del Señor
de su Espíritu, porque es lo único que garantiza su presencia en nuestra vida. Dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque él entendía que no se podía mover ni una pulgada sin la presencia del Señor. Dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, si tú no vas a estar presente, mejor déjanos aquí. Debíamos tener esa determinación de no mover un dedo si la presencia del Señor no está con nosotros. Y cuando hablo de la presencia del Señor, no me refiero a un cosquilleo, qué sé yo, a que... No me refiero a eso. Me refiero a una conciencia de que Dios está en nuestros medios. A un testimonio que el mismo Espíritu dé a nuestro espíritu de que Dios está en nuestros medios, de que el Señor es real, su presencia es real en nosotros y donde quiera que nos movamos, porque es precisamente lo que habrá de garantizar nuestra victoria, nuestro éxito. Jesús dijo que si los padres le dan cosas buenas a sus hijos cuando lo pidan, cuánto más el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidieren. Si le pedimos al Señor que nos cubra con su presencia, que nos